Hola estimados, ahora vamos a ver la materia y los ejercicios relacionados a análisis de estabilidad de la ayudantía 4. Primero, para resolver este ejercicio siempre vamos a tener que poner a la vista dos ecuaciones. Primero, empuje es igual a peso, esto es el peso por si acaso. Primero vamos a cambiar de color, peso por si acaso. Y la segunda ecuación es que el cm, es decir, la distancia entre el centro de carena y el metacentro debe ser mayor al centro de carena y la distancia hasta el centro de gravedad. Lo vamos a ver con más detalle, pero estas dos ecuaciones se tienen que cumplir para que un cuerpo esté en equilibrio. Esto es para que esto al final empuje es igual a peso, es sumatoria de fuerzas en el eje Y, tiene que ser igual a cero, obviamente, porque si no se va a hundir. Y esto es para que el cuerpo quizás no se hunda, pero para que no se caiga. Por ejemplo, un bote que no se caiga, ¿vale? Esto es mucho más fácil intuirlo. Para que flote tiene que cumplirse que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Ahora bien, esto es más difícil entenderlo. Pero aquí vamos a entenderlo un poquito más. Primero tenemos un cuerpo. Este cuerpo, ¿vale? Está el punto O, donde toca la superficie de este cuerpo, está el centro de gravedad, por eso una G, y está el centro de carena. ¿Qué es el centro de carena? Es como el centro de gravedad, pero solamente del cuerpo que está sumergido. Si analizamos esta parte, su centro de gravedad es el que se denomina centro de carena, esta C, ¿vale? Por lo tanto, ahora recordemos que estamos analizando esta ecuación. CM debe ser mayor a CG, que al final es la distancia entre esos dos puntos debe ser mayor a la distancia entre esos dos puntos. ¿Qué pasa si es que movemos un poquito el bote, por así decirlo? ¿Qué es lo que pasa? Para que sea estable, lo que va a pasar es que al mover, este era el eje recto normal del bote, si lo movemos un delta teta, un poquito, para que no vuelque el bote, el torque que se produce del empuje con el peso tiene que contrarrestar el sentido con el que se movió. Por ejemplo, ¿no es cierto que aquí se movió en este sentido el bote un poquito? Pero aquí el empuje... Ah, me faltó algo. El empuje siempre actúa sobre el centro de carena, ¿vale? Ya, entonces, si es que el bote se movió en ese sentido, el empuje, en este caso particular, va a actuar en el punto C. C con apóstrofe. Por lo tanto, y el peso va a actuar siempre en el centro de gravedad, ¿vale? Esto, estas dos fuerzas, esta y esa, hacen un torque en ese sentido. Por lo tanto, si al mover un poquito el bote se movió en ese sentido y más encima el torque va en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? El bote se va a caer y se va a hundir. O sea, se va a volcar más que nada. Pero ¿qué pasa? En este caso, que el bote ya lo moví un poquito así, pero ahora los torques actúan de manera contraria a ese movimiento. Esta fuerza y esta fuerza van a producir un torque en el sentido contrario a la deformación que se produjo en el bote. Por lo tanto, este análisis es estable. ¿Por qué? Porque si yo moví un poquito el bote y hay un torque que lo contrarresta, el torque que produce las fuerzas de peso y de empuje, eso va a producir que se estabilice. Bueno, tienen el Bonifacio si es que lo quieren entender mejor, pero vamos de lleno al ejercicio. Este es el ejercicio.
Analice las condiciones de estabilidad de flotación de un prisma de altura h, aquí yo lo dibujé al tiro para que lo entiendan, cuya sección transversal es un triángulo equilátero de lado L. El material del prisma es homogéneo de densidad D. Encuentre la relación entre el lado L y la altura h del prisma para que flote de manera estable, como se muestra en la figura. Grafique la relación adimensional LH versus D, mostrando la zona de estabilidad incondicional. Por lo tanto, partimos viendo el ejercicio analizando esto, ¿vale? Ya bueno, hice otro dibujo negro. Pero bueno, ya, para resolver este ejercicio, que al final nos piden, al final nos piden una relación entre L partido en H y la densidad. Y ver qué zona es estable, por ejemplo, eso. Eso no, eso está mal, eso sí. Ahí vamos a ver qué es lo que nos da. Por lo tanto, para partir el ejercicio, vemos, tenemos que saber el volumen. Primero, mejor, antes no. Hacemos esto. ¿Cuáles son las fórmulas que teníamos que ocupar? Son dos. Empuje es igual a peso. Y la segunda fórmula es la distancia entre el centro de carena y el centro de gravedad tiene que ser menor al centro de carena con el metacentro. Y esto es por fórmula. El Cm es lo mismo que el momento de inercia de la superficie que está tocando el fluido con partido el volumen de carena. Pero eso lo vamos a ver cuando nos toque trabajar con esta segunda ecuación. Por lo tanto, vamos con la primera. Empuje es igual al peso. Empuje es igual al peso. Por lo tanto, el empuje se define como el gamma del fluido, porque eso es lo que está empujando a un cuerpo, por el volumen de carena. Es igual a volumen del cuerpo por el volumen total del cuerpo, ¿cierto? ¿Y cómo se saca el volumen de un triángulo? Base por altura dividido en 2, ¿cierto? Tenemos que si el lado de un triángulo es L, la altura X, ¿cómo se define? Se define mediante esta ecuación. Aquí lo hice, es Pitágoras al final, ¿vale? Por lo tanto, el volumen al final es de carena, que es lo que está tocando estamos sacando este volumen, esta es el área, pero hay que multiplicarlo por la profundidad que va a ser h, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que el triángulo tiene área raíz de 3 medios de A, que es la altura, por la base, que es A, dividido en 2. Esa es el área, ¿cierto? Pero ahora lo tenemos que multiplicar por la altura para sacar el volumen. Ahora vamos a trabajar con el gamma, o sea, con el volumen total. ¿Y cómo es? Ahora tenemos que trabajar con ese triángulo, ¿cierto? Porque es el volumen del cuerpo total. Por lo tanto, tenemos lo mismo que el triángulo anterior, pero en vez de A va a ser L, ¿cierto? Por lo tanto tenemos raíz de 3, voy a multiplicar 2 por 2 que están abajo, y L al cuadrado por H. Ahora es bien importante que el gamma del cuerpo partido el gamma del fluido, esto se define como densidad, ¿vale? Y eso ya es un dato del problema. Por lo tanto, si resolvemos esta ecuación de más arriba y le agregamos esta, lo que llegamos es a es igual a L raíz de B. Ahí ustedes lo resuelven simplificando, pero es muy fácil.
Ya, pero ya terminamos con la primera ecuación. De empuje es igual al peso. Ahora tenemos que ver cómo trabajar con la segunda. ¿Cuál era la segunda? Que CG debe ser mayor a CM. Y el CM, esta es el momento de inercia partido del volumen de carena. Ya, ¿cómo sacamos la distancia CG? Ahora ustedes están medio complicado, pero es muy fácil. Primero dibujamos el cuerpo, hacemos un sistema coordenado, en Y por ejemplo. Aquí, el centro de... Este es el agüita, ¿cierto? El centro de gravedad del cuerpo entero, ¿dónde va a estar? Aquí, ¿cierto? Ustedes saben que esto es un tercio de la altura total. Un tercio de H, por ejemplo. Y ahora entonces, ese es el G. ¿Y dónde va a estar el centro de carena? La C de carena va a estar aquí. ¿Por qué? Porque es como el centro de gravedad, pero del triángulo que está dentro del agua. Por lo tanto, tenemos que sacar esta distancia, ¿vale? Por lo tanto, este es C. Ya, por lo tanto, tenemos que, si la altura, esta, ya la teníamos que era raíz de 3 medios L, la G, el G, el centro de gravedad, perdón, el centro de gravedad, ¿a qué distancia está desde este punto? Está a 2 tercios de raíz de 3 medios L, ¿cierto? Y ahora el centro de gravedad de todo el cuerpo, perdón, no, estamos bien, esto es gravedad, y este es el centro de carena. El de carena está a 2 tercios de raíz de 3 medios por, ¿cuánto? Por A. Y la distancia entre esas dos, si la restamos, nos va a dar el CG, que al final es la distancia entre ambos puntos. Si ustedes lo calculan, es igual a 2 tercios raíz de 3 medios L menos A. Ya, estamos casi. Ya calculamos la distancia entre el centro de carena y el centro de gravedad. Uno de repente se confunde por el CG, que es centro de gravedad, pero en verdad el centro de carena y el centro de gravedad, ¿vale? Pero ahora la fórmula nos dice que tenemos que calcular el CM, que es la distancia entre el centro de carena, o sea, la distancia entre el centro de carena y el metacentro. Y acá hay una fórmula para calcularlo fácil, que es momento de inercia partido del volumen de carena, ¿vale? Ya, por lo tanto, vamos a calcular eso. Tenemos que calcular CM, que es igual a esto partido volumen de carena. Ya, el momento de inercia. El momento de inercia es la... Hay que ver el momento de inercia de la superficie que está tocando el agua, ¿vale? Ahora lo van a entender mejor. Dejen buscar el... Si ustedes miran por arriba, ¿qué es lo que está tocando el agua? Esto, lo que está azul, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que calcular el momento de inercia de ese cuadrado, de ese rectángulo más bien. Me cuesta moverme aquí. Por lo tanto, el momento de inercia es de un rectángulo. Si ustedes miran por arriba del bote, van a ver, les digo bote, pero en verdad un prisma, van a ver un rectángulo. Y esta parte está tocando el agua. Esto tiene lado A y esto tenía profundidad H, por lo tanto, estos son los lados. Y según la literatura, según en cualquier parte pueden buscar que el momento de inercia de un rectángulo es que
va a girar en este sentido. Al tiro les digo por qué consideramos este eje y no ese. Es a al cubo por h dividido en 12. Ya, ahora ustedes se preguntan, ¿por qué escogimos ese eje? Es porque uno tiene que considerar el eje más inestable. Esto va a tender a girar en ese sentido. Si ustedes tienen un bote, imagínense un- una canoa bien larga, eso no se va a tender a girar en este sentido. No, sino va a tender a volcarse en ese sentido, en este. Por lo tanto, ese es el momento de inercia que hay que considerar. ¿Ya? Y el volumen de carena es fácil, es lo que ya hemos calculado, base por altura, dividido en 2 por la profundidad, que es raíz de 3 cuartos por a cuadrado por h. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que, acuérdense, nuestro objetivo era sacar CG es menor a CM. CG es menor a I partido en volumen de carena. El CG, lo que habíamos calculado antes, que era raíz de 3 partido en 3 por L menos A, debe ser menor a lo que ya calculamos arriba. H A elevado al cubo partido en 12. Y todo eso dividido con el volumen de carena, que es raíz de 3 partido en 4 por A cuadrado por H. ¿Ya? Ahora, porque quiero apurarme, si ustedes simplifican esta ecuación y recordar que A es igual a L por raíz de D, llegan a que 3 es menor a 4 raíz de D. ¿Ustedes simplifican? Simplificando, llegan a esto, ¿vale? O más bien, si meten el 4 para el otro lado y lo elevan al cuadrado, queda D debe ser mayor a 9/16. Ya, recapitulando. Para análisis de estabilidad hay que trabajar con las dos ecuaciones típicas y siempre lo van a tener que hacer. La sumatoria de fuerzas igual a 0 y el análisis de estabilidad para que no se vuelque, ¿vale? Por lo tanto, aplicamos el empuje igual a peso y llegamos a esta ecuación. Y ahora aplicamos la segunda ecuación de estabilidad y llegamos a esto, ¿vale? Por lo tanto, si hacemos lo que nos piden, de formar el L partido en H versus D, tenemos que el D tiene que ser mayor a 9/16, ¿cierto? O sea, todo esto. Sin embargo, la densidad del cuerpo puede ser mayor a la densidad del fluido para que esté estable. No, a lo más puede ser igual, porque si es que la densidad del cuerpo es más pesada que la del fluido, esto se va a tender a hundir. Por lo tanto, solamente puede ser a lo más hasta que la densidad sea 1. ¿Ok? Y con las ecuaciones anteriores, de todas las ecuaciones que vimos antes, ustedes las pueden ver con más calma, no hay ninguna restricción que tiene que haber entre la razón entre L partido en H para que sea estable. Por lo tanto, la zona que nos piden es esta. ¿Ok? Y esta es la respuesta. Y eso, muy importante que tienen que calcular las dos ecuaciones. Aplicando estas dos ecuaciones van a llegar a todas las respuestas que ustedes necesiten. Eh, Obviamente hay que tener mucho cuidado en el caso que
el cuerpo de repente, no sé, tenga una burbuja de aire adentro y van a tener que calcular una densidad eh, al final del conjunto, o, o quizás estas distancias no sean tan fáciles de calcular, pero esa es la dificultad. Pero aplicando esas dos ecuaciones ya pueden resolver el ejercicio y siendo muy meticulosos. Eh, y eso, disculpen aquí un poco el desorden que estoy con el celular, mi computador se me echó a perder. Pero ojalá hayan podido, al final viendo los pasos que hice, pueden hacerlo muy bien. Eso. eh, y esto, muy importante, que la densidad no puede ser mayor a uno, porque claro, si ustedes ponen un vaso de plástico, imagínense, un vaso, le ponen manjar y lo ponen en una piscina, obviamente eso se va a tender a hundir porque la densidad del manjar es mayor que la del agua, ¿vale? Y el manjar dentro es manjar nomás, no hay aire, no hay nada. Así que es muy importante que tengan eso presente. Y eso sería este ejercicio.